Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a este encuentro. Bueno, un placer que el doctor Gustavo Dodera nos acompañe en el día de hoy para escucharlo sobre los servicios farmacéuticos en atención primaria a la salud, con un interrogante, ¿sí?, de utopía o realidad. Bueno, el doctor Gustavo Dodera es farmacéutico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en biofarmacia. Presenta una maestría en investigación clínica farmacológica, una maestría en atención farmacéutica de la Universidad de Barcelona. Tuvo varios cargos en gestión, fue presidente del Foro Farmacéutico de las Américas, que si no me equivoco fue el primer argentino que fue presidente. Luego también fue consejero titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, presidente de la filial del Colegio de Farmacéuticos en la filial Matanza. Bueno, es director técnico de su farmacia desde el año 1990 y es farmacéutico del equipo de investigaciones clínicas farmacológicas Mindau Research del 2007 al 2020. Bueno, es docente del Departamento de Biología en la Universidad Kennedy. Tiene también la asignatura de Introducción a la Problemática Farmacéutica y Gestión de los Servicios Farmacéuticos en Atención Primaria de la Salud y Biofarmacia. Docente del curso internacional de servicios farmacéuticos de la atención primaria de salud para Chile, Bolivia y Argentina durante el 2018 y 2020. Docente del curso de servicios farmacéuticos, bueno, de nuestra asociación 2018-2019, que lo hemos escuchado en las charlas a Gustavo de los cursos de atención primaria. Y bueno, JTP de Fisiología Humana en la UBA, y más de 40 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales, integrante del Comité Científico de Congresos Nacionales, y 3 trabajos publicados en revistas internacionales con referato. Así que bueno, luego de la presentación, Gustavo, nuevamente te agradezco, y bueno, te dejamos para pasar la presentación y escuchar tu exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Iván, por la presentación. Y bueno, quiero agradecerte a vos en principio y a las autoridades de AFAM por la invitación para estar hoy presente en esta charla, que va a ser un poco a modo de, como dijiste vos, un planteo con un interrogante, utopía o realidad de los servicios farmacéuticos en la atención primaria, para lo cual voy a empezar un poco hablando eh, qué es lo que vino pasando durante estos años y para ver a dónde llegamos hoy. ¿Se ve bien la presentación ahí? Sí, perfecto, Gustavo. Bien, bien. Entonces voy a comenzar un poquito, o sea, hablando de lo que es el sistema de salud, o sea, o sea, nosotros desde hace muchos años, desde el año 1957 puntualmente, la Organización Mundial de la Salud dijo que la salud no era la ausencia de la enfermedad, sino que era el correcto estado de bienestar físico, psíquico y social. Y en función de esa definición que hizo allá en ese año de 1957 la Organización Mundial de la Salud, hubo gente que empezó a trabajar, y entre ellos Marc Lalonde de Canadá, que fue ministro de salud de ese país, empezó a decir que la salud tenía 4 componentes o 4 determinantes, sí, que eran sociales, y cómo impactaban estos determinantes en la salud. Él consideró que estos determinantes tenían que ver con el medio ambiente, con el estilo de vida, con la biología humana y con el sistema sanitario. Entonces, cada uno de estos aporta o, digamos, pesa de diferente manera en lo que es el concepto de salud. Y vamos a ver que a partir de estos 4 determinantes sociales de la salud, van a haber cosas donde nosotros vamos a poder intervenir y vamos a poder mejorar cosas, y hay cosas que realmente no las vamos a poder modificar. ¿Sí? Por ejemplo, la biología humana, que representa un 27% de ese componente salud, es propia de cada individuo y no vamos a poder hacer absolutamente nada. Pero sí, cómo podemos intervenir como profesionales de la salud en el estilo de vida, podemos trabajar en el medio ambiente y en el sistema sanitario. Entonces, vamos a ver, sí, que otra de las formas de verlo es, entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con la biología del individuo?
la edad, el sexo y los factores físicos y genéticos. Obviamente sobre eso nosotros no vamos a poder modificar prácticamente nada, ¿sí? Pero sí podemos trabajar en los estilos de vida del individuo, acompañándolo para esos cambios que tiene que hacer, ¿sí? Para poder mejorar su calidad de vida. Pero también hay redes sociales y comunitarias que van a servir de enlace para poder llegar a trabajar con esos individuos. Y si vamos a ver entonces que hay condicionantes socioeconómicos, culturales y medioambientales sobre los cuales sí podemos trabajar. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son las condiciones de vida y de trabajo de un individuo. ¿Sí? Si decíamos que la calidad de vida va a depender o la salud va a depender del bienestar físico, psíquico y social, una persona que está desempleada obviamente no podemos decir que va a tener una buena salud. ¿Por qué? Porque en algún momento o porque no se va a alimentar adecuadamente o porque no va a poder cubrir sus cuotas de mantenimiento de un correcto un alquiler o comprar su alimentación. Entonces, tenemos dos opciones. El desempleo me va a afectar de una forma, pero también el ambiente laboral en que yo trabaje. Si mi ambiente laboral no es adecuado, si yo tengo una sobrecarga de trabajo, si no tengo una vacación que me permita descansar, no tengo tiempo para lograr ese descanso reparador, mi salud también se va a empezar a ver afectada. Y va a ser importante también el tema de la educación, ¿sí? O sea, la educación que yo tenga o que pueda alcanzar el individuo va a facilitar o no esa calidad de vida. También intervienen factores como la agricultura y la producción de alimentos, que va a tener una relación directa con la calidad de los alimentos que ingiera, el agua y el saneamiento. Si bien es un componente que tiene que ver con la salud pública, esto también va a interferir otros tipos de personas. Por ejemplo, va a tener que intervenir el Ministerio de Infraestructura o va a tener que intervenir la empresa potabilizadora de agua para que los individuos puedan acceder. Bueno, el servicio de salud propiamente dicho, que es donde nosotros vamos a desempeñarlo, y el acceso a una vivienda acorde a las necesidades que tiene el individuo. Entonces, una vez determinado ya estamos acá en el año 1974, cuando la LON estableció estos conceptos de determinantes sociales de la salud y cómo afectaban a la misma. Y posteriormente ya nos pasamos a la conferencia de Alma-Ata, que es la conferencia que en el año 1978 se realizó en Kazajistán para poder, donde se definió el concepto de atención primaria de la salud, que después vamos a ver que lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Esta conferencia de Alma-Ata definió por primera vez el concepto de lo que era la atención primaria de la salud, como que es la atención sanitaria esencial, basada en la práctica, en la evidencia científica, en la metodología y las tecnologías socialmente aceptables, que son accesibles universalmente a los individuos y a las familias que forman parte de la comunidad y que tienen un costo que es accesible para la comunidad y para el país donde ésta se desarrolla. Entonces, ya hemos definido esta conferencia de Alma-Ata, que fue la primera, la pionera, ¿sí? Que se estableció, podemos decir, en 1978, definió el concepto de atención primaria. Pero ¿qué pasó? Durante esa conferencia se hizo esta definición muy general, muy abarcativa, y fue pasando el tiempo y cada uno de los países que participaron o que conforman parte de la Organización Mundial de la Salud fue haciendo lo que pudo y lo fue interpretando como pudo para ver cómo implementaba esto que se estaba solicitando. Recuerden que como toda cosa que publica la Organización Mundial de la Salud, acuerdos, o sea, no son mandatorios, sino que son recomendaciones para que cada uno de los países las lleve adelante. Entonces, se definió lo que era el concepto de atención primaria de la salud y vamos a ver qué es lo que pudo hacer cada uno de los países. Pero a mí hay algo que al leer la declaración me hizo ruido en todo momento y hoy releyéndola me volvió a surgir una duda en función de lo que se está planteando nuevamente ahora recientemente, que dentro de la declaración de Alma Ata dice quiénes son dentro del equipo de salud
quiénes son los que tienen que participar, e incluye médicos, enfermeras, comadronas, auxiliares y asistentes sociales. Los farmacéuticos, bien, gracias. No existíamos en ese momento en el concepto y que para la atención primaria de la salud y que podíamos formar parte de la misma. Entonces, esto se vino desarrollando durante muchos años. Le digo, hay países que realmente fueron pioneros en la implementación de modelos como esto, por ejemplo, de Costa Rica, ¿sí? Que hoy en día tiene un sistema de salud basado fundamentalmente en la atención primaria de la salud, un modelo como el canadiense, que no tiene nada que ver con Costa Rica desde el punto de vista económico, pero también es un modelo basado en la atención primaria, o el modelo español, ya yendo a otra punta, que también se basa en la atención primaria de la salud. Entonces, ¿cómo incorporamos este concepto? ¿Qué hicieron el resto de los países? Y eso es lo que vamos a ver ahora un poco más adelante. Pero pasó algo que a mí también me llamó la atención dentro de la declaración de Alma-Ata, que dice que puede conseguirse un nivel aceptable de salud para todo el mundo en el año 2000, mediante una utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, una considerable parte de los cuales se gastan hoy día en armamento y conflictos militares. O sea, esto en 1978 se esperaba que para el año 2000 se alcanzara salud para todos. Ese era el eslogan de la reunión de Alma-Ata. Obviamente llegamos al año 2000 y la salud para todos no se alcanza. Hay una conocida mía que generalmente habla mucho de atención primaria y da muchas charlas sobre eso, y ella suele decir que en vez de salud para todos en el año 2000, 2000 años vamos a estar para alcanzar la salud para todos. Un poco irónicamente por la falta de esos cambios que se deben de realizar en cada uno de los países para poder llegar a implementar un sistema de atención primaria ideal como todos pretendemos lograr en algún momento. Entonces fue pasando el tiempo y allá a principios de los 2000 lo que se dijo se trató se definió lo que se llamó atención primaria renovada. Y se fijaron cuáles eran la misión de esta atención primaria. Y está basada en tres pilares fundamentales. Uno que es el derecho al mayor nivel de salud posible, la equidad del sistema y la solidaridad. Y después tiene un montón de principios en los cuales está basado, por ejemplo, la intersectorialidad, la necesidad de trabajar con los diferentes sectores, era lo que comentaba yo recién, por ejemplo, con el ejemplo del agua, dar respuesta a las necesidades de la salud de la población, la orientación hacia la calidad. ¿Sí? Una de las cosas que se prioriza en los sistemas de atención primaria es la calidad, la responsabilidad y la rendición de cuenta de los gobiernos. ¿Sí? Lo que se busca es que realmente haya una gran participación de las comunidades, por lo tanto que se le exija a las autoridades rendición de los gastos, saber cómo se gasta y en cuánto se gasta para cada cosa, la justicia social, la sostenibilidad del sistema, la participación comunitaria. Y eso, ¿qué nos va a permitir? Lograr una cobertura y acceso universal, que es el fin final. Lograr que todos puedan acceder a un sistema de salud acorde para sus necesidades. O sea, no tenemos que olvidar que este sistema muchas veces es el primer contacto que tiene un paciente con el sistema de salud para poder lograr finalmente una atención integral, integrada y continua, pilar fundamental también de la atención primaria de la salud, ¿sí? Que la atención sea integral, ¿sí? Integrada y continua. ¿Qué queremos decir que sea integral? Que tiene que ver, ¿sí? Con todos el individuo desde que nace hasta que muere. ¿Sí? Yo no puedo, muchas veces se habla de planes de plan materno infantil, plan hasta los 5 años, o planes para los ancianos, o planes para diabéticos, o planes. Entonces, yo tengo que considerar al individuo, ¿sí? Como un todo, y tengo que tratarlo desde el momento que nace hasta el momento que fallece en todo. Tiene que estar integrada porque tiene que participar los distintos componentes del sistema y tiene que ser continua. Va a estar basada también en el individuo, como mencionaba recién, en la familia y en la comunidad, haciendo énfasis en la promoción y en la prevención. ¿Sí? Hay que dejar de tener un sistema que trabaje para curar al enfermo, sino que trabajar en evitar que el paciente se enfermo.
tener cuidados apropiados, mecanismos de participación activa para los representantes de la sociedad, un marco político, legal e institucional sólido, políticas y programas pro equidad, organización y gestiones óptimas, recursos humanos adecuados. ¿Sí? Si queremos lograr calidad, necesitamos tener recursos humanos adecuados, y no solo estos recursos que sean adecuados, sino que estos recursos sean sostenibles en el tiempo. ¿Sí? Tenemos que tener presupuestos que nos permitan trabajar con una organización para poder cumplir las metas que queremos lograr. Y las acciones intersectoriales, como mencioné recientemente. Entonces vamos a ver que de esa definición de Almata se tomaron 3 tipos. Vamos a ver quienes entendieron el concepto de atención primaria como un programa o proyecto, ¿sí? Aquellos que lo entendieron como un nivel de atención y aquellos que lo definieron como una estrategia. Vamos a ver que desde la parte inferior hacia la parte superior, cada vez vamos aumentando la complejidad de lo que se necesita para poder llevarlo adelante. Por ejemplo, cuando aquellos que lo entendieron como un programa o proyecto, ¿cuáles son las actividades que van a realizar? Una educación para la salud, nutrición, trabajar sobre la necesidad del agua potable y saneamiento ambiental, maternidad e infancia, la atención de endemias, las inmunizaciones, que son generalmente los programas de inmunizaciones fueron muy efectivos, la atención de enfermedades y traumatismos comunes. Cuando se lo entendió como un nivel de atención, ¿sí? Ya ahí tenemos que trabajar con un sistema de escalonamiento con referencia y contrarreferencia. O sea que tenemos que empezar a trabajar con redes integrales de sistemas de salud. Y la estrategia, que es la visión conceptual que se tiene hoy en día de la atención primaria de la salud, tiene 8 componentes. El recurso, como les mencionaba recién, el recurso humano adecuado, la tecnología apropiada, la participación comunitaria y social, la articulación intersectorial, la programación, nuevas modalidades de organización, reorientación del financiamiento sectorial y la cobertura total. Entonces, ya definido más o menos entonces que lo que queremos es llegar a un concepto de atención primaria de la salud como estrategia, vamos a ver cómo avanzamos en el tiempo. Esto había pasado en 1978, vino la atención primaria de la salud renovada a principios de los 2000, y recién en el año 2018, o sea, 40 años después, se llevó a cabo la declaración de Astaná. Astaná fue una nueva reunión donde se empezó a trabajar el concepto de atención primaria de la salud. Esta reunión también fue en Kazajistán, donde se realizó la reunión, y ahí hay un documento que se llama Declaración de Astaná, que está disponible en Internet, de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice, entre otras cosas, que la APS es el enfoque, perdón, que la APS es el enfoque más efectivo, eficiente y equitativo para mejorar la salud, por lo que es una base fundamental para lograr la cobertura universal de salud. Y nos dice que al menos el 80% de las necesidades de salud se pueden abordar a través de esta visión, la de la APS y de la cobertura universal de salud. Pero sin embargo, nos aclara, las sociedades no gravitan automáticamente hacia la salud y la equidad en salud. Entonces, para tener éxito, lo que necesitamos es tomar medidas deliberadas para reforzar los 3 componentes de la APS. Y ellas son la equidad, la calidad y la eficiencia. Entonces, para abordar los desafíos de salud y el desarrollo en esta época, recordemos que este documento solo tiene 2 años, necesitamos de una APS, ¿sí? Que empodere a las personas y a las comunidades como dueños de la salud, como defensores de las políticas que las promueven y protegen, y como arquitectos de los servicios sociales y de salud que contribuyen a ella. Se debe abordar los determinantes sociales, económicos, ambientales y comerciales de la salud a través de políticas y acciones basadas en la evidencia en todos los sectores. Y hay que garantizar una salud pública sólida y atención primaria a lo largo de la vida de personas como núcleo de la prestación de servicios integrados.
Llegamos entonces al concepto de servicios farmacéuticos. ¿Qué es lo que se hace hasta hoy en día o se viene haciendo y qué es lo que se pretende que uno haga? Este documento en el cual está basado esto que les voy a comentar es del año 2013. Algunos logros ya hay, como vamos a ver más adelante, pero necesitamos grandes cambios para poder lograr llegar al concepto y al servicio farmacéutico como pretendemos que trabaje en la atención primaria de salud. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Hay una atención individual, incompleta y fragmentada. Entonces necesitamos una atención integral e integrada, humanizada y comprometida con el alcance de los resultados en salud. La atención está centrada en la enfermedad, como les comentaba recién. Tenemos que lograr que esa atención, ¿sí?, central a la salud, incluyendo la promoción y la prevención. Yo me olvidé de mencionarles que hay documentos que se trabajó, que es lo que se llama la Carta de Ottawa, donde trabajó para lograr que la promoción y la prevención sean aquellos puntos que sean prioritarios para lograr una mejor salud de las poblaciones. Un servicio farmacéutico centrado en el medicamento. No, eso hay que cambiarlo. Hay que ir hacia un servicio farmacéutico centrado en el individuo, en la familia y la comunidad. Que la atención es episódica, pasar a una atención continua. Del trabajo individual al trabajo en equipo. De un acceso inequitativo a una equidad y cobertura universal. De las dificultades en el acceso geográfico de los servicios farmacéuticos a una mejor distribución de las redes de salud. Todos sabemos que muchas veces los pacientes no llegan a ir a los centros de salud porque no tienen los medios. Por lo tanto, tenemos que garantizar la forma de que estos puedan llegar y ser atendidos. Los sistemas de suministro que son ineficientes, segmentados y fragmentados. ¿Sí? Tenemos que abocar por un sistema único de suministros. El mismo servicio para todos es lo que se da actualmente. No, tenemos que volcar o ir a un servicio adecuado a las necesidades de ese individuo, de esa comunidad. Servicios fragmentados y segmentados, insisto, trabajar en redes integradas. La falta de protocolos, definición de normas, guías y procesos. No siempre es que haya falta de protocolos. Hay veces que los protocolos están, pero no los cumplimos. Es muy difícil que nos acostumbremos a trabajar bajo normativas de protocolos. Recursos humanos insuficientes en cantidad y calidad para lograr recursos humanos adecuados y sostenibles. Formación profesional orientada al producto en una formación profesional orientada al servicio y pasar de políticas orientadas al producto a políticas orientadas al servicio. Entonces, logrado este cambio, ¿sí?, vamos a poder hablar entonces de lo que se conoce como un servicio farmacéutico en APS. ¿Y que lo definimos como qué? Como el conjunto de acciones en el sistema de salud que buscan garantizar la atención integral, integrada y continua de las necesidades y problemas de salud de la población tanto individual como colectiva, teniendo al medicamento como uno de los elementos esenciales, no como único, contribuyendo a su acceso equitativo y a su uso racional. Estas acciones van a estar desarrolladas por los farmacéuticos o bajo personal, bajo su coordinación, incorporados a un equipo de salud y con participación comunitaria, con el objetivo de que de una mejoría en la calidad de vida de la población. Entonces, este es el concepto que se tiene hoy en día de lo que es el servicio farmacéutico en APS. Veamos qué pasó. O sea, estábamos en el año 2013. Vamos a ir ahora al año 2015. ¿Con qué nos encontramos? Recordemos que las Naciones Unidas habían establecido lo que llamaban, ¿sí?, objetivos del milenio, que fueron evaluados en el año 2015. Vamos a ver qué pasó durante todos esos años. Con respecto a erradicar la pobreza extrema y el hambre, según el informe de Objetivos del Milenio del año 2015, dice que la tasa de pobreza extrema en los países en desarrollo pasó de un 47% a un 14%. Bien, un logro importante. Se redujo la pobreza en los países. Con respecto a lograr la enseñanza primaria universal,
los niños en el mundo de edad de recibir educación primaria que no asisten a la escuela pasó de 100 millones que no asistían a la escuela a 57 millones. O sea que en 15 años bajamos casi un 50%, un 40 y pico por ciento, la cantidad de niños que comenzó a asistir a la escuela. Vamos a ver con respecto a promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 90% de los países cuentan con más mujeres en el Parlamento desde 1995. Bien, otro logro de parte de las mujeres, ¿sí? Algunos lo lograron porque ellas demostraron que son capaces para hacer la misma tarea que los hombres. Otros lo lograron porque les pusieron cupos obligatorios y así de esa forma se fueron incorporando a los distintos sistemas políticos de cada uno de los países. Reducir la mortalidad infantil. Sabemos que desde el punto de vista epidemiológico, ¿sí? El indicador de mortalidad infantil es uno de los que más nos indican las características del país. ¿Sí? Nosotros vemos el indicador mortalidad infantil y sabemos cuáles son las condiciones del país. Entonces, a nivel global, ¿sí? Vamos a ver que la cantidad de muertes de niños menores de 5 años a nivel mundial pasó de 12,7 millones de niños, ¿sí? En el año 1990 a 6 millones en el año 2015. Bien, se redujo 6 millones casi de niños en 25 años. Pero seamos honestos, el concepto que están diciendo se murieron 6 millones de niños antes de cumplir los 5 años. O sea que estamos aún lejos de alcanzar esos objetivos planteados. Cuando miramos mejorar la salud materna, ¿qué nos muestran los indicadores? Nacimientos atendidos por personal de salud capacitado. Bien, mejoramos desde un 59% a un 71% en 24 años. ¿Sí? Cantidad de personas. Acá tenemos que ver que, bueno, que muchas veces los gobiernos, ¿sí? O las autoridades de salud hacen denodados esfuerzos para que las pacientes se atiendan en instituciones, pero hay veces que por temas sociales y otras veces por temas culturales no buscan la atención en un centro de salud. ¿Qué pasa cuando miramos la tasa mundial de mortalidad materna? Desde 1990, ahí morían 380 mujeres, ¿sí? Durante el parto o inmediatamente posterior al parto por cada 100.000 chicos nacidos vivos. El indicador bajó de 380 a 210 en el año 2013. También mejoramos. O sea que todos vienen mejorando. Combatir el VIH y el paludismo y otras enfermedades. Vamos a ver un indicador para VIH, ¿sí? Tratamiento de terapia antirretroviral a nivel mundial. En el año 2003, solo 0,8 millones de personas recibían tratamiento y en el año 2014, 13,6 millones de personas recibieron tratamiento. ¿Mejoramos? Sí, también mucho. Se facilitó el acceso a los tratamientos, sobre todo porque en muchos países los mismos son costeados por la seguridad social o el sistema de salud. Recordemos que los tratamientos antirretrovirales son bastante costosos. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Pasamos de tener 2.300 millones de personas que no tenían acceso al agua potable por cañería, o sea, de 2.300 millones que sí tenían, se aumentó a 4.200 millones en 2015. También una mejora sustancial. Asistencia oficial para el desarrollo. Esta creció, pero no tanto. ¿Sí? En 14 años el porcentaje de aumento no fue tan grande como se esperaba para poder mejorar todos los sistemas de salud. Entonces, cuando se evaluó esto, se establecieron desde las Naciones Unidas los nuevos objetivos para cumplir, para desarrollar. Y estos se van a desarrollar, ¿sí? Del año 2015 al año 2030. ¿Qué es lo que se espera con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible? Tenemos 15
17 objetivos a cumplir. El primer objetivo, fin de la pobreza. El segundo, hambre cero. Tercero, bienestar y salud. Educación y calidad del cuarto. Igualdad de género. Agua limpia y saneamiento. Energía asequible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsable. Acción por el clima. Vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. En general, estos objetivos no se trabajan en forma individual, sino que se establecen como objetivos individuales, pero para poderlos llevar a cabo hay que trabajar en conjunto. Entonces, vamos a ver cómo se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida a través del desarrollo social y ambiental. Para eso necesitamos tener acuerdos entre actores, ¿sí? Para poder transformar positivamente los territorios en donde operamos. Vamos a ver que, ¿sí? Para el relacionamiento con otros grupos de poder, vamos a trabajar el objetivo 17, que es la alianza para lograr los objetivos. Si hablamos de la generación de baja emisión, vamos a hablar de energía asequible, ¿sí? Y no contaminante. Si vamos a hablar de ciudades inteligentes, tenemos que hablar de ciudades y comunidades, ¿sí? Sustentables. Desde el punto del gobierno corporativo, la paz, la justicia. Desde el punto de la gestión ambiental, el agua limpia y el saneamiento. La vida, ¿sí? La vida de ecosistemas terrestres y la acción por el clima. Y el que tenemos nosotros mayor injerencia en la seguridad y salud del trabajo, la protección, sí, la producción y consumo responsable y el trabajo decente para las personas que tienen que trabajar. Entonces, en función de estos objetivos del desarrollo sostenible que fijaron las Naciones Unidas, ¿sí? Se realizaron distintas conferencias en Europa. La primera fue la conferencia del Mediterráneo Oriental, que yo acá no la incorporé, pero fue allá por el mes de abril, mayo, o sea, duró entre abril y mayo del año 2019 y se realizó en Jordania para poder establecer cuáles eran cómo los farmacéuticos nos incorporábamos a todo esto, que si bien en los documentos venimos trabajando desde hace muchos años, lo que se trató de hacer es ver cómo se lleva a la práctica esto de incorporar los servicios farmacéuticos en la atención primaria de la salud. En ese sentido, en las Américas llevamos una delantera con respecto a los servicios farmacéuticos en atención primaria, con respecto a otras regiones del mundo. Igual no es que vayamos muy bien, pero tenemos un poco más de experiencia y hemos avanzado un poco más con respecto a los países europeos o con respecto a los países árabes. Luego vino la conferencia regional de FIP para la región europea. Esta se realizó en Turquía, en Ankara, el año pasado, entre el 25 y el 26 de octubre, justamente un año después de la conferencia de Astana. Entonces, ahí surge algo que se planteó en la reunión desde todo momento y se defendió y se llevó como eslogan, que es no hay atención primaria de la salud sin farmacéuticos en todos los sectores. De esa reunión surge un documento que ustedes lo pueden encontrar en internet, ¿sí? Que tiene detallado punto por punto cómo se puede llevar adelante la implementación. En este caso está planteado para desarrollarlo en los países europeos, pero bueno, algunas cosas pueden sacar para ustedes trabajar y a nivel local. De la conferencia de Jordania, por lo menos no conozco que haya hasta ahora ningún documento publicado, que fue unos meses anteriores a esta conferencia. Entonces, este año, basado en los
cosas que fueron pasando en las distintas conferencias, FIP desarrolló los objetivos de, valga la redundancia, FIP generó los objetivos de desarrollo para los próximos 10 años de la profesión farmacéutica. Y entre ellos tenemos esto, ¿sí? La capacidad académica, la capacitación académica, ¿sí? La estrategia de entrenamiento temprano en la carrera, el aseguramiento de la calidad. Bueno, tienen todos los distintos objetivos que se fueron determinando, ¿sí? Algunos tienen que ver directamente con la educación, otros tienen que ver con la implementación de las distintas políticas. Uno, fíjense, en igualdad y equidad, ¿sí? Y este es el que les comentaba antes cuando empecé la charla de la sustentabilidad en farmacias, de las cuales se va a hablar la próxima semana en el Congreso. Acá participan farmacéuticos de todo el mundo, quienes son los que están desarrollando estos documentos. Otro que trabaja mucho es el grupo de salud digital, que nosotros ahora vamos a estar bastante involucrados, ahora que tenemos ya una ley de telemedicina y de receta electrónica. Entonces, en eso vamos a tener un involucramiento un poco mejor. Si bien está la ley sancionada, no está aún promulgada, le falta la reglamentación que se está trabajando en este momento. Otro grupo que también trabaja mucho es el grupo para lograr el objetivo de la seguridad del paciente, y así se van desarrollando todos estos objetivos de desarrollo que estableció FIP. La idea es tenerlos desarrollados en los primeros años de la década para poder después empezar a implementarlos y llegar dentro de 10 años con la mayoría de ellos bien establecidos y poder tener en ese momento, hacer una evaluación de si la situación cambió o no respecto del punto de partida. Bueno, esto es otra forma de visualizar lo mismo. Y fíjense, esto es un artículo que se publicó recientemente, donde dice la FIP defiende ante la OMS que se cuente los farmacéuticos para reforzar la atención primaria. Y esto tiene mucho que ver con el tema que se está desarrollando hoy en día, con el tema de la pandemia. Los farmacéuticos en muchos países han tenido una participación muy importante, o sea, no es que acá no lo haya tenido también, pero digamos, hay países donde se les han dado atribuciones que no tenían contempladas, como por ejemplo en Francia, que los farmacéuticos están haciendo detección haciendo test de COVID y han tenido un fuerte involucramiento con todas las medidas para la pandemia. Entonces, en la última reunión que hubo hace un par de meses, no, un mes y algo en la OMS, los representantes de la FIP, bueno, planteando esta situación y se pidió mucho, sobre todo, por la participación de las farmacias en todo lo que tenga que ver con las campañas de vacunación contra COVID. Eh, a ver, Argentina es uno de los primeros, el primer país, en realidad no es uno de los primeros, el primer país donde las farmacias comunitarias participan en campañas de vacunación, ¿sí? Sean públicas o privadas, o sea, más bien privadas, porque públicas muchas veces no tenemos acceso, salvo en instituciones muy especiales. Eh, pero muchos países no tenían reglamentación para poder participar de este tipo de campañas o de este tipo de prácticas. Y a partir de todo el efecto pandemia, muchos países han modificado normativas para permitir que las farmacias puedan trabajar en vacunación. Quienes lo han hecho recientemente, no ya con pandemia, sino previo a la pandemia, pero recientemente lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Estados Unidos, como importante lo ha hecho Francia, quienes no vacunaban, y a partir de este último del año anterior y ahora reforzado con la pandemia han tenido una importante participación en todo lo que tiene que ver con campañas de vacunación.
Entonces, la vacunación o los servicios de inmunización es un servicio farmacéutico muy importante a desarrollar y que día a día viene creciendo a nivel mundial. O sea, desde FIP, por ejemplo, hay un gran trabajo desde el año 2016 que se presentó el primer documento para que los países empiecen a implementar el servicio de inmunización en las farmacias, y Argentina fue uno de los países que trabajó en el documento original y fue referencia de la experiencia nuestra para poder llevar a otros países. Ahora, ¿cómo contribuyen los servicios farmacéuticos a la solución de algunos problemas en salud pública? Bien, ¿qué pueden hacer los farmacéuticos? Pueden participar en la reducción del tabaquismo, ¿sí? Por ejemplo, reducir las tasas de tabaquismo entre los adultos, de forma muy sencilla, con consejos breves sobre la oportunidad, ¿sí?, de para hablar con alguna persona sobre la importancia o no y el daño que puede ocasionar el tabaco, participar de campañas organizadas en general y el apoyo al tratamiento del tabaquismo, incluyendo la terapia de sustitución de nicotina. También pueden participar en reducir las tasas de mortalidad en personas menores de 75 años de lo que tiene que ver con enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovascular y cáncer a través de consejo o a través de campañas de otro tipo. Eh, Trabajar con respecto al embarazo precoz, o sea, para poder reducir las tasas de embarazo, ¿sí?, como parte de la estrategia de salud sexual, o sea, participando o facilitando el acceso a la contracepción hormonal de emergencia, o referir a sitios donde se brinda atención de asesoría y de apoyo de ser necesario. Eh, Se puede trabajar en la disminución de la obesidad, creando conciencia acerca de los riesgos que ocasionan los problemas de salud, brindando información, programas de reducción de peso, ¿sí?, referir a especialistas y obviamente cuando haya un tratamiento medicamentoso, facilitar este tratamiento. Bueno, y así hay sucesivas participaciones, se pueden en el alcohol y otras drogas, en la inmunización, como estábamos hablando recién, o sea, el trabajar en la administración de vacunas, insisto, para nosotros no es novedosa, es algo que hacemos desde hace muchos años, pero muchos países no tenían normativa y no participaban de la inmunización. Eh, Obviamente las farmacias cuentan con la infraestructura necesaria para poder brindar este servicio. Trabajar sobre enfermedades sexualmente transmisibles, previniéndolas, y trabajar eh, en la eliminación adecuada de medicamentos. Eh, Muchos países y dentro de Argentina, algunas ciudades puntualmente cuentan con políticas para que las farmacias sean lugares donde se recepcionan los medicamentos vencidos. O sea, que la farmacia tenga medicamentos vencidos y los descarte adecuadamente, eso no nos cabe ningún tipo de duda. Pero las farmacias comunitarias en algunos partidos, como San Isidro, La Matanza, y algunos del interior de la provincia de Buenos Aires, La Plata también, lo que hacen es recibir los medicamentos vencidos de los pacientes y descartarlos adecuadamente para evitar que esos medicamentos vencidos terminen siendo contaminantes del suelo y del agua. Bueno, trabajar en todo lo que tenga que ver con enfermedades crónicas, sí, es muy importante. Y trabajar en las inequidades de salud, reduciéndolas, ¿sí? Y sobre todo donde tenemos que trabajar es para mejorar aquel indicador que, como les decía antes, es un indicador que marca claramente las deficiencias y los problemas de salud que tiene un país, como es la mortalidad infantil. Bien, esto a grandes rasgos más o menos. Estoy más o menos en el tiempo, así que, bueno, obviamente algo que no podemos olvidarnos es promover el uso seguro y racional de los medicamentos, y acá es muy importante que nos involucremos en dar una muy buena asesoría, ¿sí?, para aquellos pacientes, sobre todo estar atento a los cambios
cuando un paciente ya está tomando un medicamento y poder asesorar cuando un paciente inicia tratamiento para evitar que frente a la aparición de un evento adverso el paciente discontinúe el tratamiento. Obviamente que es nuestra responsabilidad notificar los casos donde se presenten estos problemas de reacciones adversas y trabajar en la reducción de errores de medicación. Dos cosas que son incumbencias netamente farmacéuticas y que no podemos descuidar. Ahora, promover la salud de la comunidad, o sea, salir y dar charlas a distintos tipos, que esto se pueden hacer a través de la farmacia, en colegios, o sea, donde el farmacéutico se visibilice frente a la comunidad, que es alguien del equipo de salud que pueden venir a consultar en cualquier momento. Bien, todo eso es muy lindo, todo eso es lo teórico. ¿Y cómo se materializó en nuestro país? Bueno, en nuestro país, o sea, muchos farmacéuticos del país participaron en 3 cursos que organizó la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con el Foro Farmacéutico de las Américas. ¿Sí? Estos cursos han sido, para poderlos aprobar, tenían que hacer un trabajo final para poder llevarlo, y este trabajo final no era teórico, sino que era un trabajo que había que ponerlo, era un trabajo de campo. Esos trabajos fueron publicados por distintas revistas del Foro Farmacéutico de las Américas, y los trabajos fueron presentados en diferentes congresos de la región. ¿Sí? Desde el año 2016 en adelante se presentaron trabajos en diferentes congresos nacionales, regionales o mundiales, como fue en el caso del año 2016 cuando se realizó el Congreso de FIP en Buenos Aires. A modo de ejemplo, le muestro un grupo de trabajos que fueron presentados en el 5º curso virtual, como la intervención y seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con trastorno tiroideo y sus efectos, fortalecimiento de servicios farmacéuticos basados en APS en adultos con diabetes tipo 2, un trabajo de prevención de anemia ferropénica en el embarazo, un trabajo sobre la gestión estratégica de los servicios farmacéuticos en atención primaria de la salud, cómo intervenir antes de enfermar, antes de, perdón, bueno, no leo lo que leo, pero no se llega a leer, intervenir antes de una propuesta de servicios farmacéuticos enfocados a de intervenir o de realizar una propuesta, programas de promoción para mejorar los servicios farmacéuticos en farmacia y una intervención sobre personas con riesgo de obesidad desde el servicio farmacéutico comunitario. ¿Qué fue lo que pasó con estos trabajos? Bien, algunos trabajos se realizaron, fueron muy exitosos, y algunos se discontinuaron y otros obviamente continúan con el tiempo. Ese es uno de los graves problemas que tenemos muchas veces, es cuando se implementan este tipo de proyectos o de situaciones, es que cuando uno los lleva adelante, si bien acá el tema era poder aprobar el curso, el trabajo, algunos, por eso le digo, algunos continuaron en el tiempo, farmacéuticos los llevan adelante y los siguen implementando en sus lugares de trabajo, y muchas veces estos trabajos lo que se hacen es que se discontinúan y que no tenemos buenos datos de cuál fue el impacto que estos trabajos realizaron a largo plazo en las determinadas comunidades donde se realizaron. Por eso esa sería una de las cosas que nos juegan en contra. ¿Sí? Es poder contar con personal suficiente, contar con financiamiento para llevar adelante estos proyectos. Algunos proyectos no son costosos, otros sí, porque de acuerdo al tipo de intervención que realicemos, pero es muy importante que cuando uno incorpore este tipo de servicios o incorpore este tipo de cosas, de ser posible las mantenga en el tiempo, y que, bueno, cada uno se vaya haciendo referencia en cada uno de los temas que desarrolla. Eh, si estamos bien parados o no para desarrollar los servicios farmacéuticos, a ver, desde el punto de vista teórico tenemos muchísima información, hay mucha experiencia, muchos trabajos publicados. Desde el punto de vista de la formación, las universidades venimos trabajando
para cambiar este paradigma y tratar de que los farmacéuticos se involucren más en la atención primaria y en los servicios farmacéuticos desarrollados con fundamentos en la atención primaria de la salud. Nos falta, sí, nos falta mucho y creo que es un trabajo que tenemos que proponernos en el corto y en el largo plazo para poder llevar adelante. Me van a decir que soy un teórico, ya me lo dijeron de entrada, pero es cierto, sí, es cierto, pero muchas veces es importante que leamos, que conozcamos mucho qué es lo que pasa para poder involucrarnos en algún tipo de estos proyectos para después poderlo llevar adelante e implementar. Eh, Creo que nos quedan una serie de interrogantes. Yo soy de los que creo que sí se puede, que no es una utopía el servicio farmacéutico. Yo creo que tal vez no hay que hacer proyectos demasiado grandes, sino que hay que empezar con proyectos pequeños y desarrollarlos y llevarlos adelante. No sé si hay alguno de los que está hoy presente, participó de los cursos anteriores, pero bueno, de los cursos que hicimos acá en AFAN surgieron buenos proyectos. Me gustaría escucharlos a ustedes decir que sí, que siguen adelante con esos proyectos. Y bueno, lo importante es que cada vez nos involucremos más en este tipo de proyectos. Tenemos 10 años por delante para demostrarle al mundo de que los farmacéuticos sí podemos hacer estas cosas, de que los farmacéuticos podemos colaborar con la población, que podemos facilitarle el acceso, que podemos trabajar en la equidad de los servicios y que podemos trabajar en la calidad de vida de esas personas que lo merecen. Muchas gracias y quedo para las consultas. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, muy clara la presentación. Particularmente a mí me gustó mucho, así que nada, agradezco y esperamos abrir, digamos, las preguntas para charlar. Yo tomé unos apuntes que me parecen de toda la exposición, unos puntos importantes. Básicamente, bueno, el tema de la campaña de vacunación que tiene Argentina, que creo que la mayoría de nosotros no valoramos ese servicio, y hoy cuando hacías referencia de esta situación con el COVID y lo que va a ser el impacto de una campaña de inmunización, creo que Argentina marca, digamos, mucho sobre el resto o muchos países que, como comentabas hoy, no tenían una reglamentación. Me parece que eso es algo muy importante y que no sé si muchos de nosotros lo valoramos porque como lo tenemos, a veces pasan esas cosas. Lo Sí, otro, es igual, perdón que te interrumpa, a nivel, digamos, todavía no se ha hablado de la participación del sector de farmacias comunitarias, o sea, del sector privado puntualmente en la vacunación de COVID, pero bueno, espero que en algún momento sea porque creo que el sistema público no va a dar abasto para vacunar a la cantidad de personas que hay que vacunar, pero sería una buena manera de involucrarnos si es que obviamente las autoridades sanitarias nos dan ese lugar, ¿no? Sé que los requisitos para poder vacunar son, a veces para algunos tipos de vacuna van a ser complicados, sobre todo aquellas que tienen que estar mantenidas a menos 70 grados o a menos 19 grados, pero y lo cual habría que trabajar con una lista de espera de pacientes porque cada vez que se abre un kit de vacunas hay que usarlo dentro de determinado periodo que son, y generalmente son que usarlos durante el día o en horas y si no sería un gran desperdicio de dosis de vacuna. Pero bueno, creo que la capacidad instalada que tenemos sería de mucha utilidad en un momento como este. Ya lo hemos demostrado en campañas como PAM, IOMA y otras campañas importantes donde se involucra una gran cantidad de personas. sí, completamente de acuerdo. Creo que la parte logística es uno de los grandes inconvenientes de la campaña que se vaya a hacer de vacunación por el COVID y creo que el gran problema ahí es el desperdicio por lo que decías de los kits. Pero bueno, nada, creo que es un punto importante que tenemos los farmacéuticos y como decía hoy, a veces lo tenemos y no sacamos esa banderita. Después, bueno, otro de los puntos es de que nosotros hablamos de Alma Ata, que hace 42 años y pasaron 40 años y todavía nos queda mucho por hacer. Creo que el desafío lo tenemos nosotros,
para ir implementando todos estos cambios. Y en el punto de la contribución de los servicios farmacéuticos, creo que hay muchas de las cosas que por ahí nosotros, por ahí en el sector público, podemos hacer con, con participación en los equipos, que estaba la reducción del tabaquismo, el embarazo precoz, obesidad, alcohol y drogas, las ETS, la basura química, como comentaste, ¿sí? Creo que es un punto importante, lo hemos charlado en algunos cursos que hemos tenido y muchos de los pacientes tienen en su botiquín muchísima medicación o el gran inconveniente de lo que nombramos en muchas ocasiones son los antibióticos que por ahí o no completan un tratamiento o las presentaciones que tenemos de los antibióticos no son ni para 7 ni para 10 días y siempre queda un sobrante y el paciente usa esos comprimidos sobrantes y por ahí después en un futuro genera una resistencia. Me parece que hay que comunicar e invitar a esa población a descartar esos medicamentos. Y bueno, después las enfermedades crónicas, puntualmente las no transmisibles, como la obesidad y el tema de diabetes, que son puntos muy importantes que con este COVID quedaron por ahí en nombre Relegadas. de la población, porque la obesidad nunca se estuvo hablando puntualmente que es una enfermedad y las personas obesas eran las que tenían muchas complicaciones. Así que nada, personalmente creo que esos son los puntos que tenemos que rescatar, agarrar y algo de las cosas que también nombraba, el tema de los protocolos, guías, normas y procesos, que con estos puntos podemos escribir una guía, un protocolo o algo de trabajo y registrar las actividades. Una de las cosas que, bueno, el tema de los proyectos de los cursos, bueno, yo participé de uno de ellos y aprendí mucho con el tema del registro, que uno realiza actividades y si no las registra, como que no las podemos medir. Eso creo que es un punto que Sí, no nos tenemos. solo, no solo el registro, sino la importancia de trazar, o sea, de fijar los indicadores para medir el impacto de nuestra intervención. Que muchas veces uno tiene voluntad de hacer caso, de hacer cosas, perdón, pero no registra cómo arrancó, qué pasó en el intermedio, cómo finalizó. Entonces después no podemos decir, saber a ciencia cierta si nuestra intervención fue efectiva o no. Entonces es muy importante trabajar los indicadores de cada una de las intervenciones que hagamos. Sí, a veces es muy difícil esos indicadores. Nos ha pasado en el curso que no podíamos elegir bien esos indicadores y la verdad es que es una complejidad porque me parece que es el punto clave de esas etapas de un proyecto, digamos, esa etapa. Así que bueno, esos los puntos que quería comentar porque me parece que son, digamos, muy ricos para esto. Bueno, después en el chat todos están agradeciendo, no hay preguntas, aparentemente quedó todo claro. No sé, Gustavo, si querés comentar algo más. Bueno, vos has estado en su momento, bueno, en el CESAC viniste a dar una charla Sí, también ahí, o sea, has conocido, digamos, el terreno de la ciudad. Algo que no tenemos nosotros en la ciudad, digamos, el tema de los farmacéuticos, la inmunización, eso se ocupa enfermería. Nosotros no tenemos ninguna injerencia sobre todo lo que es inmunización porque el servicio de enfermería es el que se ocupa de todas las campañas de vacunación. Así que en el sector público de la ciudad, eso no tenemos nada para aportar puntualmente ahí. bueno, pero por lo menos sí tienen un lugar donde la gente se puede ir a vacunar. Eso es, o sea, más allá de la participación directa del farmacéutico, no, lo importante es trabajar integrados. O sea, tal vez, o sea, ustedes se pueden arrimar un poco al equipo de enfermería y hacer algún tipo de propuesta en conjunto. Tal vez el paciente que pasa por la farmacia, no que lo asuman ustedes, porque a lo mejor no disponen del recurso humano, pero sí de que la gente que viene a lo mejor a la farmacia a buscar una cosa se informe, aprovechen que vienen al servicio para asesorar a la gente si tienen dudas o algo, ¿viste? Porque a veces no preguntan lo suficiente y bueno, a veces es uno el que tiene que decir cómo viene con el calendario de vacunación, vacunó a sus hijos, o sea, ese tipo de cosas, a eso me refiero. Sí, sí, tal cual. Eh, la realidad es que en el día a día yo creo que, por ahí, esta es mi opinión personal, ¿no? Creo que los puntos que hoy hablamos son muy ricos para elaborar trabajos y mostrar nuestro rol.
puntualmente el tema de, por ahí, la reducción tabáquica, la ciudad tiene un programa de cesación tabáquica y no sé qué farmacéuticos están participando. En general el programa lo que baja es una línea de capacitar a los médicos y no está como tampoco muy, en atención primaria no está muy desarrollado. Es como que está ahí el programa, pero creo que no se está aprovechando lo suficiente. La crítica por ahí sería que la gestión debería comunicar más este programa para que los pacientes también se los pueda informar y estemos, porque muchas veces desconocemos qué integra ese programa. Y si Sí, no surge una inquietud de alguien del equipo, como que a veces tampoco sabemos a dónde dirigirnos. Pero ese creo que es un punto importante, fundamentalmente porque los últimos años sabemos que la cesación del tabaco, digamos, fue muy fuerte la campaña. Ya la verdad que no me acuerdo cuándo comenzó, pero ya tiene varios años. Y yo particularmente recuerdo de ir a lugares públicos donde la gente se la veía fumar y hoy prácticamente es, no sé si el 50%, pero mucho menos la cantidad de personas que uno puede ver en esos lugares. Primero porque hubo restricciones en los lugares, esa sí. fue parte de la campaña. Así que creo que es un punto a trabajar. Y el otro, como decía hoy, diabetes y obesidad y lo que es salud sexual, fundamental en este momento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, a uno, a ver, digamos, yo ya no desde adentro del sistema, sino de afuera, como usuario, desconocía que existía ese programa, por ejemplo. O sea, a veces las cosas están y no se difunden adecuadamente y no llegan a las personas que tienen que llegar, ¿no? Sí, sí, el programa tiene, digamos, los parches para los pacientes, bueno, todo lo que es la consulta y lo que involucra el tratamiento, después tiene el Grupopion y si no van con ese tratamiento, el último es el del Champic, digamos, la breciclina. Así Ujú. que es un programa que en general, digamos, abarca bastantes los puntos a atacar con terapia farmacológica, pero volvemos a lo mismo, así como no lo conoces vos, creo que la población no lo conoce. A veces lo que sucede quizás es que tampoco se publicita mucho para que tampoco lo conozcan, no sé, pero a largo plazo, hablando de atención primaria, es mejor invertir en esos programas que lo vamos a agarrar en unidad coronaria y complicaciones 20 años o 30 años más adelante. Acá hay una, no sé si una pregunta, dice, los programas de la ciudad en general no incluyen al farmacéutico, en mi hospital, cesación tabáquica es puramente médica, la vacunación es el Departamento de Promoción y Protección, no interviene la farmacia, solo los insumos biomédicos retiran de farmacia, no hay interacción con el farmacéutico paciente en ningún momento. No sé qué hospital será, pero bueno, ese es uno de los puntos. Sí, eso. Pero bueno, hay que Lo ir que y pasa es que golpear a veces el lugar uno tiene que ganárselo también. eso. Hay que ir y golpear la puerta y decir, bueno, yo quiero hacer la cesación tabáquica. Exacto, Justamente iba a decir. quiero participar. Pasa que muchas veces los Sería algún planes docente, no sé quién será. A veces los planes se originan desde el escritorio de alguna dirección o de alguna y no contempla todo el equipo multidisciplinar. Entonces, hoy en día es muy importante el trabajo multidisciplinar. Sí, sí, creo que hay que ir a buscar algunas cosas. Pero bueno, es la contra de ir a buscar más trabajo, como digo yo. Más Sí, cuando los farmacéuticos están por ahí completamente sobrepasados en algunos lugares, eso complica. Otro de los puntos que hablabas vos de la APS renovada era el recurso humano sostenible en el tiempo, digamos, para lograr lo que era en la declaración de Astana, la equidad, la calidad y la eficiencia. O sea, la realidad es que el recurso humano es poco, a veces las condiciones no son las mejores y eso dificulta mucho todo lo demás. y capacitarlo es costoso, lleva tiempo, y cuando lo tenés capacitado surge algo mejor y se te va. Entonces es muy importante tener el recurso suficiente para a esa persona que formaste, que le entrenaste, que se capacitó, poderla mantener en el puesto. Que a nosotros nos pasa en el ministerio que la gente
encuentra algo mejor y se te va. Y mientras vos lo formás y trabajás, o sea, te lleva un tiempo, ¿no? Sí, y hay muy poco disponible, al margen de que hay por ahí mucha oferta y a una oferta mejor, el farmacéutico se va. Además de eso, la cantidad que hay en el mercado es poco, porque los egresados en general son muy pocos. Es una carrera, me parece. Somos muy difíciles los docentes, lo que pasa. No, no, pero pasa con, no, como, no, no sé ahora, pero en su momento pasaba con neonatología, o sea, especialidad difícil de cubrir, y creo que lo mismo pasa con los anestesistas. ¿Será que Sí, tendremos que ganar como los anestesistas por ahí? Pero, pero es complicado. El recurso humano, hoy conseguirlo y mantenerlo es lo más difícil. Pero bueno, las políticas también tienen que acompañar en eso. exacto. Bueno, por eso el compromiso es de todo, no es solo del farmacéutico, sino del empleador del farmacéutico también. Es muy importante que existe ese compromiso vamos, del farmacéutico o de cualquier otro profesional, pero, o sea, es muy importante tener el recurso para que las personas reciban un salario acorde a su trabajo, a su responsabilidad, para poderlo mantener y que se comprometa con el trabajo lo suficiente para querer estar ahí, para querer permanecer. Sí, no, en realidad que sí. A ver si hay alguna pregunta más. No, no hay nada más. No sé si estamos en el tiempo. Estamos, sí. Son 19:15, no Sí, sé qué hora tengo. sí, sí, hay algo más. Bueno, bueno, la verdad que nada, los puntos me parece que son muy ricos. Creo que hay que tomar estos puntos a trabajar y tratar de desarrollarlos. Y como decías vos, los proyectos que no sean tampoco tan ambiciosos. O sea, algo, uno tomar uno de estos ítems y empezar a desarrollarlo y a participar. La participación, no sé, del programa de salud sexual, muchos de los colegas que están, sé que participan del programa, el asesoramiento, creo que es fundamental y es algo que cambió en estos años, que por ahí antes del programa de salud sexual solamente estaba la medicación en el consultorio del médico y nadie intervenía, nada más que el médico y los farmacéuticos, porque o no estaban en la farmacia, en el centro de salud, porque no existía ese farmacéutico ahí, y en los últimos años por ahí se ha generado en algún lugar que no había un farmacéutico, entonces de a poquitos fue cambiando. Pero bueno, es un trabajo arduo de ir ganándoselo, porque hay costumbres por ahí que están en el establecimiento y que después para cambiarlo cuando viene alguien te dice, no, yo siempre lo hice así, ¿por qué lo vas a hacer vos? Eso no nos ha sucedido. Así que Sí. bueno, creo que es... Bueno, no hay preguntas. Creo que quedó todo muy claro o quedaron mucho en la teoría como la utopía de realidad, pero bueno, creo que es el momento de llevar, digamos, trabajos y manos a la obra. Al Sí, principio es difícil, pero después da. yo creo que a veces cuesta movilizarnos, salir de la posición a lo mejor cómoda que tenemos y decir, enfrento esto, pero a veces cuando uno lo hace, después los resultados que obtiene te llenan y te dan ganas de seguir haciendo. Ujú. Sí, y compartir lo que han dicho algunos, mencionaste vos, es ir a buscar esos lugares y a golpear puertas. Moni, no Exactamente. sé si querés comentar algo. Está silenciada el micrófono. Clarísima la presentación y me fui por un tema de hospital, pero muy bien, Gustavo, gracias Bueno, me alegro. por la charla, muy entendible. Bueno, ahora hay que empezar a practicar y Hay que sí, hay que empezar a poner en práctica lo que les contamos. Y les digo, o sea, esto a nivel mundial viene creciendo. Como les dije, muchas veces decimos, miramos al norte, miramos a Europa, y en esto realmente las Américas venimos bastante en punta. Así que bien, falta mucho, pero bueno, esperemos poder seguir avanzando y construyendo y ayudando a la población. exactamente. Bueno, buenísimo. Bueno, Gustavo, muchas gracias. No, gracias a Eh, ustedes nuevamente por la invitación y espero, bueno, haber satisfecho las inquietudes. Sí, completamente. muy bueno. Muy Bueno, bueno.
Un placer. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí veo algunos conocidos que prendieron la cámara. Saludos a todos. Ahí Gracias, Roberto también veo que por- prendió la cámara. Bueno, saludos a todos. Bueno, Gracias, gracias a Gustavo, todos. y gracias Iván por la presentación, todo muy bien. Y nos vemos. Bueno, un placer. Buen fin de semana. Buen fin de Igualmente. Gracias. Chao. Chau, chau.